Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Como siempre, encantado de que nos permita entrar a sus hogares desde esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y el día de hoy pues contentísimo de que nos permita entrar, de que nos permita saludarle a usted que está en Norte, en Centro, en Sudamérica, en España, en todas partes, en todos aquellos lugares a donde llega esta señal de María Visión, Luz Católica. Este es su programa Concilios y el día de hoy vamos a profundizar en un tema muy importante porque se trata del decreto sobre la formación sacerdotal, pero nos vamos a dedicar a los estudios eclesiásticos, es decir, aquellos estudios que tienen que tener los sacerdotes para poder ejercer su ministerio. Así es que bueno, pues aproveche, acompáñenos a saborear con nosotros. Iniciamos. Estamos aquí en su programa Concilios. Quiero recordarles nuestras vías de comunicación para que estemos en contacto durante todo el programa. Tenemos el correo concilios@mariavision.com. En ese correo, como siempre, yo les puedo contestar durante la semana sus dudas, sus preguntas. Pero si usted quiere comunicarse con nosotros inmediatamente, tengo a su disposición mi cuenta de Twitter, que es @P de Pedro, PH y latina LOS, Filos, PHI latina LOS 1403. Por ahí nos podemos comunicar durante el programa inmediatamente. Y también hoy tengo mi cuenta de Facebook, manuel.ocampo.ponce. En esta cuenta de Facebook, en un mensaje privado o en el mensaje donde anuncio el programa, podemos ir comentando este tema tan importante, porque se trata de la formación sacerdotal, pero en este caso de los estudios eclesiásticos. Este decreto del Concilio Vaticano II, decreto sobre la formación sacerdotal, Optatam Totius, del Concilio Vaticano II, en los puntos que vamos a ver hoy, se centra en la formación sacerdotal, en los estudios eclesiásticos, en lo que tienen que estudiar los sacerdotes. No es poco lo que tienen que estudiar y no es fácil trabar lo que se requiere para formar un perfil de un sacerdote idóneo. Obviamente, primero nos encontramos con un reto en la actualidad de encontrar las vocaciones idóneas, es decir, los perfiles idóneos para el sacerdocio. Lamentablemente, en los distintos países hay distintos contextos y distintas problemáticas. Si nosotros nos centramos, por ejemplo, en los países asiáticos tienen un mínimo número de católicos y tienen muy pocas vocaciones. A esto se le agrega que tienen una cultura y una formación muy distante de lo que es la formación occidental y la educación occidental. Por lo mismo, esto se dificulta en gran medida la formación, los estudios eclesiásticos que se pueden tener en Oriente. Es difícil que llegue con nitidez la doctrina católica y los mecanismos que se tienen para poder lograr garantizar la doctrina tienen muchos defectos y cuesta mucho trabajo que no vayan impregnados de ideologías y de esos intentos de inculturación en los que se pueden perder cosas esenciales. Sin embargo, el Concilio Vaticano II y el Magisterio de la Iglesia ha tratado por medio de comisiones de cuidar este aspecto en lo que se refiere a Asia y África. En África, sobre todo, ha entrado la teología de la liberación fuertemente, una teología en donde se pretende que el marxismo sea el sistema filosófico primordial que sostiene a la teología.
porque como ustedes saben, la teología es revelación, Antiguo y Nuevo Testamento y tradición de la Iglesia, más filosofía. De modo que no cualquier sistema filosófico puede quedar idóneo para poder hacer un estudio de la Sagrada Escritura y conformar una teología auténticamente católica. Esto de la teología de la liberación ya tiene tiempo y ya se ha pronunciado el magisterio y los papas en contra de esta teología, que es muy perniciosa porque en aras y con la bandera de ayudar a los pobres y de ajustarse al Evangelio, porque el Evangelio es un Evangelio que va dirigido principalmente a los pobres y a los más necesitados, introduce las ideas del materialismo ateo, que es el marxismo del siglo XIX, desvirtuando por completo lo que es la auténtica doctrina católica y la teología católica. Lo más peligroso de este sistema de la teología de la liberación es que, como busca a los pobres, la ayuda a los pobres, una sociedad más equitativa, más igualitaria, es un anzuelo fácil para ser mordido y cae después en el colectivismo y en atropellos contra los derechos humanos y en afirmaciones que van completamente en contra de lo que es la doctrina católica, la auténtica doctrina católica. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y los países como Australia o países europeos, las vocaciones están a la baja, prácticamente nulas, y entonces encontramos muy pocas vocaciones y de personas que por lo general no tienen una rectitud en las intenciones para entrar al seminario, lo cual plantea un reto muy importante porque además están impregnados también de ideologías materialistas, fenomenológicas, existencialistas, progresistas, liberales de diferente tipo. Y entonces esto plantea un problema muy grave porque dentro de los seminarios están infiltradas estas doctrinas y estas pasan a los candidatos al sacerdocio, que no siempre son idóneos por el poco número de vocaciones, que a veces incluso importan vocaciones de África o de países de América Latina donde hay mucha hambre. Y ese es el caso que me falta mencionar, el de los países pobres de los grandes bloques de América Latina y África, en donde difícilmente podemos saber la autenticidad de las vocaciones, porque como hay falta de techo y comida, muchos jóvenes ven como una opción el acudir a los seminarios católicos porque no tienen otras alternativas mejores de vida, y entonces esto plantea una crisis y una problemática porque vienen pues no con una vocación auténtica ni con la formación y el perfil social y cultural para poder acceder a los estudios eclesiásticos. Todo esto lo vamos a ir desarrollando durante el programa, pero para ir directamente a los textos del magisterio, es decir, del concilio, vamos a ver en este material que hemos preparado cómo hay un curso introductorio primero, después hay una filosofía que hay que estudiar y una teología. Vamos a disfrutar el material. Apartado del decreto sobre la formación sacerdotal, Optatam Totius, se refiere a la revisión de los estudios eclesiásticos y en el número 13 al 15 afirma textualmente que, antes de emprender los estudios propiamente eclesiásticos, los seminarios deben poseer la formación humanística y científica que necesitan los jóvenes de sus respectivos países para llegar a los estudios superiores. Además, han de adquirir el conocimiento de la lengua latina, que les capacite para entender y utilizar las innumerables fuentes científicas y los documentos de la Iglesia. Considérese necesario el estudio de la lengua litúrgica propia de cada rito. Foméntese mucho el adecuado conocimiento de las lenguas de la Sagrada Escritura y de la tradición. Lo primero que hay que atender en la revisión de los estudios eclesiásticos es el conjunto que las disciplinas filosóficas y teológicas se articule mejor
y a que todas ellas concurran armoniosamente a abrir cada vez más las inteligencias de los alumnos al misterio de Cristo, que afecta a toda la historia de la humanidad, influye constantemente en la Iglesia y actúa sobre todo por obra del ministerio sacerdotal. Para dar esta visión a los alumnos, desde los comienzos de su formación, iníciense los estudios eclesiásticos con un curso introductorio que dure el tiempo necesario. En esta iniciación a los estudios, propóngase el misterio de la salvación de modo que los alumnos adviertan el sentido, el plan y la finalidad de los estudios eclesiásticos y al mismo tiempo se sientan ayudados a fundamentar y a empapar toda su vida personal en la fe y a consolidar su decisión de abrazar la vocación con la entrega personal y la alegría de espíritu. Explíquense las disciplinas filosóficas de manera que los alumnos lleguen, por encima de todo, a un conocimiento sólido y coherente del hombre, del mundo y de Dios, apoyados en el patrimonio filosófico de perenne validez, teniendo también en cuenta las investigaciones filosóficas de la edad moderna, particularmente aquellas que ejercen mayor influjo en la propia nación y los últimos progresos de la ciencia. De esta manera, con el recto conocimiento de la mentalidad de la época actual, los alumnos estarán preparados para entablar el diálogo adecuado con los hombres de su tiempo. La historia de la filosofía ha de enseñarse de forma que los alumnos, a la vez que conocen los últimos principios de los diversos sistemas, retengan cuanto hay de probadamente verdadero en ellos y puedan descubrir y refutar las raíces de los errores. El mismo método de enseñanza debe suscitar en los alumnos el amor a la verdad, rigurosamente buscada, observada y demostrada, reconociendo al mismo tiempo con honradez los límites del conocimiento humano. Préstese gran atención a la relación que une la filosofía y los verdaderos problemas de la vida, así como las cuestiones que más preocupan a los alumnos. Estos han de ser también ayudados a percibir el nexo que existe entre los argumentos filosóficos y los misterios de la salvación, que la teología considera a la luz superior de la fe. Ya escuchan ustedes, bueno, tengo aquí un saludo para Fabiola Mata Orozco, también para Patricia Ávila, para Gerardo Segovia, que siempre nos está viendo, para José Miguel Ortiz, también para Carmelita, Mari Carmen, también tengo un saludo afectuoso para el padre Eliseo de Gea Gil, que aquí nos está viendo también. Y por aquí, por el lado de Facebook, tengo un saludo afectuoso, déjenme ver, bueno, para, aquí lo tengo. Bueno, ahorita se me fue la señal un poco aquí, pero bueno, la familia Mata Orozco, desde luego, para el padre Ender Artigas Terán, del seminario de Trujillo, y de todos los seminaristas que están allí en Trujillo, Venezuela. También un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Para Yuli Salazar, también, Yuli Salazar Cárdenas, para Sandy Liz, un saludo también afectuoso. Pues sí, estamos viendo aquí este documento tan importante y en este punto tan importante que es el de los estudios eclesiásticos. Ya escucharon ustedes que primero llevan un curso introductorio. En este curso introductorio lo que se busca es dar el misterio, dar a conocer a los aspirantes el misterio de salvación y tratar de consolidar su vocación. Este curso introductorio por lo general dura un año, aunque dice aquí que
debe durar el tiempo necesario, no especifica exactamente el documento del Concilio Vaticano, pero en los seminarios diocesanos sobre todo, y también en algunos religiosos, aunque ellos llevan un proceso más largo, porque llevan el aspirantado, el postulantado y el noviciado, porque van encaminados también a los votos, es decir, a vivir los consejos evangélicos, pero en los diocesanos tienen por lo menos un año de curso introductorio para ver el misterio de la salvación y sobre todo acoger con alegría y con libertad su vocación. Les decía yo que, sin embargo, nos encontramos en un proceso, en un tiempo de mucha crisis. Están muy oscurecidos los procesos por la falta de vocaciones, por la polarización del mundo, en donde los países muy ricos y tecnificados, que viven en un gran materialismo, tienen una disminución de vocaciones prácticamente con tasas en índices de cero vocaciones, al punto que han tenido que importar vocaciones de América Latina y de África, no sin los problemas que les comentaba yo anteriormente, porque son países, América Latina, África y parte de Asia, en las que se encuentran índices de pobreza muy altos, índices que van por más del 40 hasta el 60% de pobreza y de miseria extrema, en donde es difícil saber si el candidato tiene vocación o ve una opción o una salida para poder tener una vida digna. Y entonces, ¿qué sucede? Que llegan además con problemáticas muy graves muchos de los candidatos por la situación social, socioeconómica y sociocultural de los lugares en donde proceden, y es muy difícil completar o resarcir los daños y las carencias que traen estas personas que se incorporan al seminario con muy buena voluntad, quizá con deseos de servir y de tener una opción de vida, pero que difícilmente pueden alcanzar los estándares de una situación, de una vocación al sacerdocio. Pensemos simplemente que un sacerdote debe formarse en la parte humana, en la parte espiritual, en la parte intelectual o doctrinal y en la parte pastoral. Y esta parte humana, si viene gravemente dañada por contextos familiares distintos, difíciles, donde hay separación de los padres, donde hay carencias muy grandes, donde no hay un desarrollo cultural, donde los sistemas educativos de los países en donde estudian son por lo general de corte materialista, relativista, constructivista, pues es muy difícil que estas personas se depuren de todo eso, y máxima si encontramos un segundo reto muy importante, que es que al interior de los seminarios desde hace ya décadas están infiltradas toda clase de doctrinas relativistas, existencialistas, materialistas, idealistas de todo tipo. Pensemos cómo está la filosofía desde la modernidad, con las ideas del racionalismo y sus dos vertientes, que son el idealismo y el empirismo, positivismo, que están muy enraizadas dentro de los estudios de todas las universidades, incluidas las universidades católicas, y los seminarios no son la excepción. Pensemos en esa crisis tan grande en donde entran esas doctrinas y luego se traspasan, como es natural, a la teología, en donde pretende hacerse una teología que, como les decía, no es más que revelación, más filosofía y otras ciencias que la apoyan, como son la historia, por ejemplo. La historia, la arqueología, los estudios lingüísticos se pierden y acaban por ser un muestrario de opiniones o opinionitis de la Sagrada Escritura, que, como lo dice el documento, debe ser el centro de todos los estudios eclesiásticos. Entonces encontramos cursos introductorios con muchos problemas para poder definir lo que es el misterio de la salvación y la vocación y perfil de los estudiantes, filosofías desarticuladas en donde no se enseñan las asignaturas con una consistencia que les permita a los alumnos discernir lo que es la verdad y el error, sino que se les presentan
como si fuera una historia de la filosofía o del pensamiento o de las ideas, con toda clase de opiniones y de posturas contradictorias, sin dar la columna vertebral de aquella filosofía perenne, principalmente encabezada por Santo Tomás de Aquino, que explícitamente el documento lo pone como referencia principal para los estudios de filosofía y de teología de ambas. El pensamiento de Santo Tomás ha sido relegado, disminuido, o por falta de especialistas en esta área, en este pensador tan importante, se enseña mal, se desvirtúa y después pasa a ser como si fuera una opinión más entre muchas. Bueno, esto es en lo que se refiere nada más a la filosofía, pero vamos a un corte y regresamos con más. No se vaya. Sigo recibiendo sus mensajes. Aquí un saludo para José Miguel Orts. Dice muchas gracias por su apoyo. Bueno, también tenemos a Peregrino 77. Dice el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo para Orizaba. Hay que hacer oraciones. También aquí yo ya tenía de Gerardo Daniel de Orizaba. También un saludo. Y de Yuli Salazar a su comunidad, que es de los misioneros siervos de la palabra. Un saludo afectuoso. Vamos a avanzar un poco más en este documento porque hay muchas cosas que decir, sobre todo tener muy claro las partes que tiene la formación de los estudios para el sacerdocio. El curso introductorio, que es fundamental para el discernimiento, para el conocimiento del misterio de Cristo y para consolidar la vocación, para ver que el candidato abrace la vocación. Esta parte es importante porque tiene que verse la rectitud de intención del candidato, lo cual es difícil. A veces esto se oscurece porque el número de vocaciones, cuando es muy bajo, los mismos vocacioneros o los mismos padres encargados de los estudios eclesiásticos o de la pastoral vocacional, pues con tal de tener un número un poquito mayor, retienen algunos candidatos que a lo mejor no tienen el perfil o simplemente no tienen la vocación, o tratan de ver si en el camino Dios les llama, ¿verdad? Porque a veces uno se puede hacer llamar y entonces, como es un misterio y Dios puede escoger a cualquier persona, por mal que se parezca, a veces Dios escoge no a los mejores, sino a los peores. Entonces tiene uno que discernir en el misterio de Cristo, pues aquella voluntad y aquel proyecto que el mismo Cristo va a hacer, porque hay personas que pues saca de la misma basura, ¿no? Y de ahí, en su miseria, muestra su grandeza. Sin embargo, esto no es fácil de discernir, requiere un personal muy preparado. Por eso las personas que están encargadas de la formación de los sacerdotes deben ser los más preparados de la diócesis, los sacerdotes más experimentados y con unas características psicológicas y unas características también de formación doctrinal y moral muy especiales, cosa que también lamentablemente a veces no sucede, y entonces esto va generando una serie de problemas. Si no es idóneo el equipo formador y no son idóneos los candidatos al sacerdocio, pasan por el curso introductorio y con la intención de retener para no perder vocaciones y que no disminuya, entran hacia la filosofía. Y si en una filosofía encontramos, en lugar de la filosofía perenne, iluminada y sostenida principalmente por la doctrina de Santo Tomás de Aquino, desde luego que con toda la filosofía perenne, porque la teología católica y la filosofía no se puede reducir a ningún sistema, aunque el de Santo Tomás sea el más sólido, el más fuerte y el mejor de todos los tiempos, pero tiene que verse también la patrística, los padres de la Iglesia, San Agustín, los demás doctores de la Iglesia, pero todo dentro de una línea y con una unidad muy sólida de lo que es la filosofía realista perenne. Desde luego, haciendo énfasis en una formación profundamente metafísica, es decir, en sus tres tratados de esta ciencia del ser en cuanto ser, que son la ontología, la teología natural y la gnoseología, para después pasar de estos tratados especulativos a la física filosófica, la cosmología, la antropología y después a la filosofía práctica, que es
sobre todo la ética y la filosofía de la técnica, para que el alumno así, y además con una formación de la historia del pensamiento, pero en un sentido crítico para ver cuáles son los aciertos y los errores de los sistemas que van desde Grecia hasta los más modernos y contemporáneos. Si esto no se logra, entonces se convierte la filosofía en un revoltijo de ideas que meten a los estudiantes como si fuera un panal de avispas, y luego vemos los resultados cuando esto pasa a la teología, que sin un sustento filosófico se convierten en cursos de opinionitis, inflamación de opiniones de la Sagrada Escritura, en donde se presentan lamentablemente a los candidatos toda clase de posturas, de doctrinas y de teólogos que no tienen nada que ver con la doctrina del magisterio de la Iglesia Católica, que les hace imposible acceder a los alumnos a los documentos, y ya no se hable de lo que decía el documento de cultivar las lenguas originales, como podría ser el latín y algunas incluso griego o lenguas de la Sagrada Escritura, porque todo eso brilla principalmente ahora por su ausencia en la mayoría de los seminarios, con lo cual quedan los candidatos completamente alejados e impedidos de ir a las fuentes principales de la doctrina católica. Todo esto trae una crisis muy grande en la formación, tanto del introductorio como en la filosofía y en la teología, y el resultado es muy lamentable, que es lo que vemos muchas veces en las parroquias, y que no solamente estas personas van después siendo sacerdotes, sino después también párrocos y hasta obispos, con las crisis que hemos encontrado en conferencias episcopales en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, con la teología de la liberación, con teologías progresistas, incluso hasta veces hasta pro-abortistas y pro las cuestiones más contrarias a la doctrina católica. Vamos a avanzar un poco más en este material que tenemos preparado ahora en la cuestión de la teología, y vamos integrando todo esto para que veamos lo importante que es una buena formación y la responsabilidad tan grande que tiene principalmente el obispo, pero también los sacerdotes y todos los laicos, de contribuir a una buena formación de los sacerdotes. Vamos al material. Los números 16, 17 y 18 del decreto sobre la formación sacerdotal, Optatam Totius, del Concilio Vaticano II, señalan textualmente que las disciplinas teológicas han de enseñarse a la luz de la fe bajo la dirección del magisterio de la Iglesia, para que los alumnos reciban con toda exactitud de la divina revelación la doctrina católica, ahonden en ella, la conviertan en alimento de su propia vida espiritual y puedan anunciarla, exponerla y defenderla en el ministerio sacerdotal. Fórmense con especial diligencia en el estudio de la Sagrada Escritura, que debe ser como el alma de toda la teología. Tras una introducción apropiada, iníciense cuidadosamente en el método de la exégesis. Examinen a fondo los grandes temas de la divina revelación y recaben estímulo y alimento en la lectura y meditación diaria de los libros sagrados. Dispóngase la enseñanza de la teología dogmática de manera que, en primer lugar, se propongan los temas bíblicos. Explíquese a los alumnos la contribución de los padres de la Iglesia de Oriente y de Occidente a la transmisión fiel y al desarrollo de cada una de las verdades de la revelación, así como la historia posterior del dogma, considerada también su relación con la historia general de la Iglesia. Tras esto, para aclarar de la manera más completa posible los misterios de la salvación, aprendan los alumnos a profundizar en ellos y a descubrir su conexión por medio de la especulación bajo el magisterio de Santo Tomás. Enséñeseles a reconocer estos misterios siempre presentes y operantes en las acciones litúrgicas y en toda la vida de la Iglesia, y aprendan a buscar, a la luz de la revelación, la solución de los problemas humanos, a aplicar sus eternas verdades
a la mudable condición de la vida humana y a comunicarlas de un modo apropiado a sus contemporáneos. Las restantes disciplinas teológicas deben ser igualmente renovadas por medio de un contacto más vivo con el misterio de Cristo y la historia de la salvación. Téngase especial cuidado en perfeccionar la teología moral, cuya exposición científica, nutrida con mayor intensidad por la doctrina de la Sagrada Escritura, deberá mostrar la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo y su obligación de producir frutos en la caridad para la vida del mundo. De igual manera, en la exposición del derecho canónico y en la enseñanza de la historia eclesiástica, téngase presente el misterio de la Iglesia de acuerdo con la constitución dogmática de Eclesia promulgada por este Santo Concilio. La Sagrada Liturgia, que hay que considerar como la fuente primera y necesaria del genuino espíritu cristiano, enséñese conforme al espíritu de los artículos 15 y 16 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, teniendo en cuenta convenientemente las circunstancias de las diversas regiones. Llévese a los alumnos a un conocimiento más completo de las iglesias y comunidades eclesiales separadas de la sede apostólica romana, para que puedan contribuir a la restauración de la unidad entre todos los cristianos, que ha de promoverse de acuerdo con las normas de este Santo Concilio. Introdúzcase también a los alumnos en el conocimiento de las otras religiones más extendidas en cada región, a fin de que conozcan mejor lo que por divina disposición tienen de bueno y verdadero, sepan refutar sus errores y sean capaces de transmitir la plena luz de la verdad a los que carecen de ella. Dado que la formación doctrinal no debe tender a la mera transmisión de los conocimientos, sino a una genuina educación interior de los alumnos, deberán revisarse los métodos didácticos, tanto por lo que hace a las clases, coloquios y ejercitaciones, como en lo que se refiere al fomento del estudio de los alumnos en privado o en pequeños grupos. Procúrense cuidadosamente la unidad y la solidez de toda la formación, evitando la multiplicación excesiva de asignaturas y clases y omitiendo todas aquellas cuestiones que apenas tienen interés alguno o deben dejarse para estudios académicos superiores. A los obispos incumbe el cuidado de que los jóvenes que tengan las aptitudes requeridas de carácter, virtud e inteligencia sean enviados a ciertos institutos, facultades o universidades para preparar en las ciencias sagradas y en otras ciencias que se juzguen convenientes sacerdotes que tengan formación científica más profunda, que los capacite para atender a las diferentes necesidades del apostolado. En tales casos, no se descuide en modo alguno la formación espiritual y pastoral de los alumnos, sobre todo si aún no son sacerdotes. Estoy aquí recibiendo más comentarios de ustedes. Bueno, desde luego, dice, la opinionitis es el mal de nuestro tiempo. Efectivamente, ya veíamos aquí cómo en el documento viene muy claro que además los candidatos al sacerdocio deben contar con los estudios científicos propios de los lugares, porque recuerden que la Iglesia Católica se extiende a lo largo de todo el mundo. Entonces aquí, por ejemplo, en México, en América Latina, tenemos educación primaria, secundaria, la educación media superior y la superior. Los candidatos deben estar preparados para tener estudios superiores, es decir, como si entraran a una licenciatura. La filosofía, por lo general, debe durar entre 2 y 4 años, la filosofía. Lo ideal sería 4 años, porque es como cualquier carrera, pero por lo general tenemos que la filosofía dura 3 años
o en algunos casos hasta 2 años, porque les dan 1 año de humanidades o 2 años de filosofía o 3 años de filosofía. Lo ideal sería 4 porque es muy ardua la filosofía, pero tiene que ser bien enseñada y, como les decía, por lo general en la actualidad, por la crisis que tenemos en el pensamiento, hay muy pocos maestros capacitados en la enseñanza de la filosofía, sobre todo de la filosofía realista, que tengan una profundidad, y por lo mismo esta carencia va provocando grandes lagunas en los estudiantes y sobre todo que no les guste la filosofía. Cuando uno va a dar clases a los seminarios, por lo general hay un rechazo muy grande de la filosofía, y es muy natural porque si no es bien enseñada en el seminario y se enseña una serie de opiniones contradictorias, de posturas, de lo que dijo fulanito, de lo que dijo perenganito, de lo que dijo este filósofo, este otro, este ideólogo, y no encuentra ninguna coherencia, ni ninguna estructura, ni ninguna solidez, ni ninguna sistematización, ni orden, ni rigor causal y científico, el alumno se decepciona de la filosofía y entonces va con esta carencia hacia los estudios de teología, los cuales se convierten pues absolutamente en nada, como les decía, en una opinionitis simplemente. Pensemos que en la filosofía se ven los 3 tratados, como dijo el documento, Dios, el hombre y el mundo, pero además en todas las disciplinas de la filosofía, que además debe abarcar la filosofía aplicada, como es la filosofía de la cultura, la de filosofía de la religión, puesto que también los estudios van encaminados a la evangelización de la cultura, a la evangelización de áreas que no están evangelizadas, a la recuperación de áreas que están en la apostasía y también al conocimiento de las religiones para poder dialogar en un diálogo interreligioso y entre las religiones católicas un auténtico ecumenismo que pueda rescatar a los demás cristianos. Entonces, si no tenemos nosotros todo esto, estamos perdidos, porque pasamos a la teología y en la teología hay que ver toda la historia de la Iglesia, la liturgia, sobre todo lo fundamental que son la Sagrada Escritura en gran profundidad, que es la columna y la base de todos los estudios eclesiásticos, pero que desemboca a lo que es la teología dogmática, es decir, el dogma, a la teología moral, a la teología pastoral, la exégesis y la hermenéutica que nos sirven como herramientas para poder interpretar adecuadamente el dato revelado y además apoyadas de otras ciencias como pueden ser la historia, que es importantísima, como puede ser los análisis del lenguaje, los estudios arqueológicos, que estas son ciencias que ayudan, que pueden contribuir, incluso la psicología, la sociología y la pedagogía, siempre y cuando estén alineadas a una filosofía realista, porque estas ciencias, psicología, pedagogía y también la pedagogía, la psicología, la lingüística, alejadas de la filosofía, la sociología también, bueno, se convierten en un verdadero desastre porque disuelven las ideas de los candidatos y no les permiten un discernimiento de lo que es adecuado y lo que es inadecuado, convirtiendo en un verdadero desastre la vida moral, destruyendo la fe de los candidatos. Estamos en una situación muy difícil y un reto muy grande en los seminarios católicos y en las universidades católicas, porque no solamente son los seminarios los que presentan este problema, sino todas aquellas universidades de inspiración cristiana, de inspiración católica, que fueron fundadas por grandes congregaciones de mucha tradición y que están totalmente, disueltas en una serie de errores. Esto no quiere decir que con esto se pretenda meter en un encasillamiento o limitar a los estudios de los seminaristas o de los católicos a no conocer las ideas y las propuestas de otras partes del mundo. Pero si se presentan los errores como si fueran verdades, esto provoca una gran confusión y una deformación muy grande que después vemos en la pastoral. Porque les recuerdo, la formación tiene que ser humana, tiene que ser pastoral, tiene que ser doctrinal y tiene que ser espiritual. Si no hay una buena y sólida
formación doctrinal, es decir, intelectual. Todo lo demás, incluida la pastoral, que es a lo que va dirigida todo esto, se convierte en un verdadero desastre, como lo hemos visto y lo estamos viendo en muchas partes en esta gran crisis que tenemos. Sin embargo, es un gran reto, hay que confiar en Dios, en el Espíritu Santo, de que va a ayudar a su iglesia, y siempre en estos contextos hay ovejitas que con 1 o 2 maestros que tengan con buena doctrina, escuchan la voz del pastor y lo siguen. Pero es un gran misterio y una gran responsabilidad que tenemos nosotros que asumir, una responsabilidad que tenemos todos los católicos, porque también los laicos pues contribuimos en la formación de los sacerdotes. Yo he estado formando a muchos en diferentes seminarios, tanto de religiosos como diocesanos. He vivido esa realidad desde dentro y creo que es algo que tenemos que tomar muy en cuenta y responsabilizarnos todos para tener realmente buenos sacerdotes y no llegar a lamentar a veces ordenaciones de personas que perdieron incluso la fe. Bueno, pues es así como hemos llegado al final de este programa. Hay que confiar mucho en Dios, hay que orar mucho por los sacerdotes y contribuir tanto obispos como nosotros a que haya una mejor formación de nuestros queridos sacerdotes, que son pues la base, porque además el seminario es el corazón de la diócesis. Entonces todos tenemos que apoyar al seminario y a los seminaristas para que haya muchas buenas y mejores vocaciones y ayudar a los padres a formar bien a estos futuros sacerdotes que son la esperanza de la Iglesia y de la humanidad. Muchas gracias por su atención y bueno, hasta la próxima. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.